Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿El audio está bien? Chicos, buenas tardes. ¿El audio cómo va? ¿Sí está bien? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Confírmeme el audio si está bien. Ya, perfecto. En unos minutos arrancamos, ¿ya, muchachos? Que se sigan conectando algunos compañeros más, a unos alumnos, ¿ya? Perfecto. Genial. En un par de minutitos ya arrancamos, ¿ya, chicos? Hola, chicos. Hola a todos. Un fuerte abrazo. Hoy día vamos a hablar de todo un poco, ¿eh? Es un tema. Vamos a tocar varios temas interesantes. Hola Rocky, Rick, Reza y Nostroza, ¿cómo estás? Hoy día vamos a tocar más que educación cívica, bueno, de acuerdo al sílabus, ¿ah? Yo estoy trabajando de acuerdo al sílabus. Hoy día más que educación cívica, vamos a hablar un poco de, según el tema, lo que he visto, ¿ah? De historia y de política, básicamente el curso de historia política. Y un poco también filosofía. Vamos a filosofar un poquito también. ¿Ya? En unos minutos y arrancamos, chicos. Me he venido volando porque estoy salí tempranísimo a trabajar y recién acabo de llegar. A ver, vamos a hacer. Buenas tardes con todos, chicos. En un ratito arrancamos, ¿ya? Sí, chicos, vamos a hablar también. Se va a desarrollar el sílabus. Hoy día tocamos la clase 12, ¿ya? La semana 12 es. Ya tienen las diapositivas y... No, economía, no sé a qué hora toca. Creo que a las 7 de la noche, creo. Pero vamos a hablar también de economía política. Vamos a hablar un poco de todo hoy día, ¿ya? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Edith. Ya, un ratito avanzamos, ya arrancamos. Buenas tardes con todos. Gracias por sus saludos. Espero que hayan tenido una bonita semana o un lindo también fin de semana. Ajá, la semana 12, Guillermo. Buenas tardes, Kelly Canales. Buenas tardes con todos. Ya, chicos, ya que el audio está bien, me escuchan clarito. El material siempre lo paso antes de dictar la clase. Ah, antes de dictar la clase he pasado todas las diapositivas. Pero a mí me gusta más trabajar con imágenes que con contenido en las diapositivas, con conceptos. O sea, muy poco me gusta trabajar con conceptos. Más son imágenes, ¿no? Me gusta más conversar con ustedes, ¿no? Me gustaría, bueno, ojalá llegue el momento en que podamos armar una especie de asamblea estudiantil, un congreso, ¿no? Y cuando pase el tema de la pandemia, ¿no? Y nos conozcamos personalmente para que ustedes también participen en esta actividad de la academia, ¿no? Porque la academia es eso, no solamente el profesor tiene que hablar, sino también los alumnos. Ya, chicos, ahora sí, avanzamos.
Hoy ya toca la semana 12, pero antes de ello vamos a recordar ese par de preguntillas, ¿ya? Lo que hemos tocado la semana pasada y un poco de la Revolución Francesa también. A ver, primero la pregunta 1, chicos. La pregunta 1 la hemos tocado la semana pasada. Fecha en que se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Determinado por las Naciones Unidas, por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, ojo, la Asamblea Internacional de las Naciones Unidas, chicos. ¿Quién me responde de pregunta 1? Ahí tienen las 5 opciones. Está fácil, ¿ah? La pregunta 1. Bien. Está bien, Rocky le atinó en una, el 20 de diciembre. Estuvo atento la semana pasada entonces. Efectivamente, Rocky, el 20 de diciembre. A ver, la pregunta 2, periodo en que se desarrolló o se produjo la Revolución Francesa. ¿Ah? La Revolución Francesa, chicos, el periodo. A ver, ¿quién le atinó? Periodo en que se produjo la Revolución Francesa. Son clase 10. Ya no de cívica, sino de historia. Hemos cambiado. 10 años se produjo, obviamente, la Revolución Francesa, ¿no? 10 años. Acuérdense que la Revolución Francesa no fue realizada por Napoleón Bonaparte, ojo, ¿ah? Napoleón Bonaparte ejerció un golpe de Estado, ¿ya? La respuesta es la C, efectivamente, la C, chicos, ¿ya? 1789 a 1799, acuérdense por historia. Estas seguramente pueden ser preguntas también para sus exámenes de admisión, pero además de eso, ¿no? Siempre es bueno tener en consideración la historia, ¿no? La historia, siempre leerla. ¿Mm? Ya, chicos, ahora entramos a este tema, ¿no? En la semana 12, que son eh, un tema bastante controversial, ¿no? Que son los sistemas sociales, ¿ya? Pues subtemas tenemos tres, ¿no? El capitalismo, el neoliberalismo. Hola, Alex, ¿no? Capitalismo, neoliberalismo, socialismo, ¿no? El segundo subtema, ideología y formas de gobierno. Ahí interviene el tema de filosofía, ¿no? Y el tercer tema, bueno, que es básicamente una especie de coloquio que lo vamos a hacer en la parte ya final de la presente clase, ¿no? Que es la necesidad de cambio socioeconómico del país, ¿no? Yo básicamente tengo mi punto de vista, eh, ¿no? De acuerdo al trabajo que vengo realizando y además, pues, ¿no? De todo lo que se ha podido vivir, ¿no? Y todo lo que vemos también, ¿no? En nuestro país y sobre todo en nuestro continente latinoamericano, ¿no? Entonces, como yo le dije inicialmente, chicos, este tema va a ser bastante controversial, ¿no? Porque lógicamente hay posiciones saludables, ¿no? Y que se aplauden, ¿no? De que de repente ustedes tienen su propio punto de vista ideológico, su propio punto de vista político, ¿no? Respecto a cuáles son, pues, las formas de gobierno, ¿no? Que deben primar, ¿no? O lo que se debe establecer en el mundo, ¿no? Pero es por ello importante, chicos, leer, pues, los conceptos eh, filosóficos, ¿no? De lo que concierne, pues, a las ideas del capitalismo, del neoliberalismo y socialismo, ¿no? Para efectos de tener una postura propia, ¿no? Acuérdense que la clase pasada hablábamos respecto que la juventud tiene que pensar con cabeza propia, ¿no? Y para ello, chicos, es muy necesario leer. La lectura es muy importante. ¿Por qué? Porque el tema de la ideología no es mala, ¿no? Sáquense ese chip de la cabeza de que el tema ideológico siempre es malo. Para nada, no le crean a la prensa. También hablábamos eso en la clase pasada, ¿no?
La prensa no cumple una función informativa en esta coyuntura, ¿no? Cumple una función básicamente política, ¿no? Y el tema de la ideología es muy, muy importante, el tema de la lectura, ¿no? Siempre tenemos que dar revisión a lo que nosotros vamos a sostener cuando seamos adultos, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, son jóvenes, ¿no? Y creen de que de repente el socialismo es malo, de repente los sistemas en donde el Estado es el que se encarga de cubrir los derechos fundamentales de su comunidad, eso es inadecuado, pues hay que leer historia, ¿no? Y por qué nace el capitalismo, por qué nace el neoliberalismo, qué es el neoliberalismo y qué es el socialismo, ¿no? Yo tengo mi propia posición, eso yo sí les digo, eso es, no les voy a negar, ¿no? Pero tampoco voy a, de esta clase, ni les aseguro que tampoco ninguna otra clase de esta academia, nosotros intentamos forzar a ustedes a que piensen de repente como los profesores, como sus maestros, ¿no? O como los líderes del partido. No, eso es independiente, chicos. Simplemente lo que nosotros, nuestra función en esta academia es eso, justamente, ¿no? Hacer academia, ¿no? Explicarles cuáles son todas las vertientes para tratar de ser lo más imparcial posible, ¿ya? Entonces, vamos a empezar, chicos, ¿ya? Efectivamente, Jady, ¿no? O sea, la ideología no tiene por qué ser mala, ¿no? Para nada, ninguna ideología es mala, la lectura es muy buena, ¿no? eh, Tenemos que cambiar pues las balas de las guerras por las batallas de ideas, ¿no? O sea, es rico eso, tener batalla de ideas, el tema de los debates ideológicos que son muy importantes. Ustedes que van a ser universitarios, seguramente van a dentro de la universidad, van a ejercer eso, ¿no? Van a ejercer los debates, ¿no? Pero los debates tienen que ser bien sostenidos y para sostener un buen debate hay que prepararse, chicos, hay que prepararse bastante. ¿Y cómo logras tú la preparación? Leyendo, no queda de otra, ¿no? Inclusive a los que van por el tema de ciencias, ¿no? El tema de matemática, ingeniería, también tienen que leer, ¿no? Recuerden que, y aquí vamos a hablar efectivamente de Albert Einstein, vamos a hablar de Albert Einstein, chicos, ¿no? En donde él, siendo pues un físico, un científico, ¿no? Una de las mentes más brillantes que tuvo la humanidad, él también tenía su posición filosófica, su posición ideológica, ¿no? Y escribió sobre ello. Entonces, vamos a crear academia, vamos a crear el análisis, ¿no? O sea, y ese análisis tenemos que conjugarlo con la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es peligroso, ¿no? El fundamentalismo es peligroso, ¿no? El creer sin razonar o el creer sin pensar es peligroso, ¿no? Ya hemos tenido acá en nuestro país, por ejemplo, dos grupos terroristas que sinceramente si leyeron mal, pues, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es Sendero Luminoso, un grupo subversivo terrorista, criminal, cuyo líder está muy bien preso, ¿no? Que tiene la misma responsabilidad penal como también la que tuvo o la que sigue teniendo Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, ¿no es cierto? Que también está purgando condena por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Por corrupción, y por básicamente secuestro y una serie de delitos, ¿no? Entonces, más allá, chicos, de las discrepancias naturales que podamos tener, siempre tiene que ser a la altura de la circunstancia, con el respeto debido, ¿no? Ok. No, ya no, ya. Iron Sánchez. No, bueno, el PC, que es el Partido Comunista Peruano, es un partido que hace trabajos políticos y electorales aquí, en Lima sobre todo, ¿no? Pero el PC, Sendero Luminoso, como se llamaba anteriormente, bueno, están presos, ¿no? Sus máximos líderes están presos o muertos. Y qué bueno, ¿no? Víctor Polay Campos, chicos, fue pues una de los líderes más conocidos que tuvo el MRTA, que es el otro movimiento subversivo, ¿no? Que también pues tiene dentro de su historia crímenes que han cometido, ¿no? Y que efectivamente están presos pagando sus responsabilidades, ¿no? Entonces tan importante es, chicos, leer, ¿no? Leer para no dejarse llevar por la historia mal contada, ¿no? Así es, chicos, ok. Entonces, Sendero Luminoso no está de pie todavía,
Michel Bartolomé, ¿no? Lo que hay son rezagos, pero no se llama Sendero Luminoso lo que está en el Brain. Por ciencias políticas te digo, te aseguro de que no es el Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, ¿no? Pero bueno, eso ya me imagino que si sobra un poco de tiempo de esta clase, se va a hablar al respecto para explicarles ese tema, ¿ya? Porque Sendero Luminoso también ha tenido dentro de su propio movimiento diversas vertientes, ¿ya? Diversas vertientes, los acuerdistas y los proseguir, ¿no? En fin, ya eso seguramente si en la clase nos sobra un poco de tiempo lo voy a explicar a grosso modo también, ¿ya? Ok, chicos, ok. Vamos a hablar pues de estos temas, ¿ya? Pero para ello vamos a ingresar primero lo que dice pues la Real Academia Española, ¿no? La RAE, ¿no? El diccionario, bueno, capitalismo, chicos. ¿Qué es el capitalismo en sí? ¿No? ¿Qué es el capitalismo? ¿Nuestro país es capitalista? ¿Qué país es capitalista? El capitalismo funciona como sistema económico, pero bueno, vamos a primero analizar lo que dice la RAE respecto al capitalismo, ¿no? Ahí está en su diapositiva, chicos, ¿no? Según la RAE, el capitalismo es el sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado, ¿no? El otro punto es, ¿no? Conjunto de capitales o capitalistas considerado como entidad económica. Pero lo primero es más claro, ¿no? O sea, el capitalismo es el sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado. Pero fíjense, ¿no? Este concepto ya tiene una serie de vertientes por analizar también, ¿no? Dice, sistema económico, ya hay una pequeña frase ahí, ¿no? ¿Qué es un sistema económico? Que se basa en la propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada? Mi celular es una propiedad privada, ¿no es cierto? Pero ojo, mira lo que dice. Propiedad privada de los medios de producción. ¿Este es un medio de producción? ¿El celular? Mi corbata, mi reloj fósil, mis libros que están atrás, ¿son medios de producción? Pero es mi propiedad privada, ¿no es cierto? Ya. Y libertad de mercado. Nuestra constitución política sostiene el tema de la economía social de mercado, ¿no? Que es la libertad de mercado, ¿no? Que prácticamente en los hechos se ha tergiversado, ¿ya? Pero miren, otra vez vamos a ver lo que dice el concepto de la DRAE respecto a lo que es el capitalismo. Es el sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado. Ok, vamos a darles pues un pequeño análisis de lo que dice pues esta Real Academia, ¿no? El concepto de que sostiene la DRAE, ¿no? Bueno, chicos, sabemos pues que efectivamente el capitalismo es un sistema económico, ¿no? Es un sistema económico al igual que el socialismo, ¿no? Acuérdense que antes la Guerra Fría, mucho antes, ¿no? O sea, la Revolución Rusa, que fue comandada por Vladimir Ilich Ulyanov, es decir, Lenin, de repente algunos de ustedes han escuchado quién fue Lenin, ¿no? Fue uno de los líderes principales de la Revolución Rusa, ¿no? Un hombre comunista, socialista, revolucionario, que fue el que comandó pues la revolución contra el zarismo, ¿no? Contra las monarquías que había en Rusia, ¿no? En octubre de 1917 que triunfa la revolución rusa, ¿no? El octubre rojo, como desde allí le dicen, ¿no? Entonces, él, desde allí se empieza a instalar pues un sistema económico diferente al capitalismo, ¿no? Que es el socialismo. Acuérdense de la Unión Soviética, ¿no? Que duró décadas, ¿no? La Unión Soviética hasta la caída del muro de Berlín, chicos, por historia. ¿Cuándo fue o cuándo ocurrió la caída del muro de Berlín? ¿Ah? En noviembre del 89, ¿no? En noviembre del 89, creo que el 8 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín y empezó a caer, pues a desmoronarse como un castillo de naipes la Unión Soviética, ¿no? La URSS, básicamente, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? En fin, pero en todas estas décadas de octubre de 2017 hasta el 89, básicamente el mundo estaba dividido, ¿no? Estaba dividido entre los países capitalistas y los países socialistas o comunistas, ¿no? Dentro de la gama, pues, de los países capitalistas hasta ahora, pues, son los Estados Unidos de Norteamérica, lógicamente, ¿no? Y en aquella época los países socialistas, pues, era básicamente la URSS, ¿no? Que eran la Unión Soviética, ¿no? La República Popular de China, ¿no? Vietnam del Norte, hoy Corea del Norte.
y actualmente pues hay países que tienen ciertos elementos o características de los sistemas de gobierno que son básicamente sistemas socialistas. Por ejemplo, un país dentro de nuestra querida América Latina es Cuba, ¿no? Cuba es, pues, en los hechos socialistas, ¿no? En fin, y actualmente Estados Unidos es un país capitalista, ¿ya? Eh, efectivamente, ¿no es eso, Rocky? Efectivamente, le has dado en el clavo, ¿ya? A ver, ¿qué más me dicen? Bueno, Fernando Alire, si hay socialismo, ¿no? Si hay socialismo, hay en Cuba, ¿no? En Cuba, Cuba es socialista, declarada desde el año 62 que el Che Guevara en Punta del Este, en Uruguay, se levanta y renuncia ante la OEA, y bueno, y Fidel Castro pues públicamente declara Cuba como una isla socialista y revolucionaria antiimperialista, ¿no? En fin, desde el año 62, en Cuba, ¿no? Entonces, eh, sí hay socialismo, ¿no? Pero ojo, vamos a analizar también, pues, qué es el socialismo, pero empecemos por el capitalismo, ¿ya? Porque es de acuerdo a la diapositiva, ¿ya? Entonces, chicos, vean lo que dice la DRAE, ¿no? ¿Qué es el capitalismo? Sistema económico basado en la propiedad privada, efectivamente, ¿no? En la propiedad privada de los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Las industrias, ¿no? Un medio de producción, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, ¿no? Las industrias que fomentan el petróleo, el cobre, el oro, en fin, ¿no? Que son los medios de producción. Y los medios de producción son los que generan empleo y riqueza, ¿no? Entonces, para el capitalismo, las principales empresas, es decir, los principales medios de producción no tienen que ser necesariamente de Estado, tiene que haber una repartición, ¿no?, de los medios de producción entre el Estado y la inversión privada, ¿no? Entonces, lo que ocurre acá, por ejemplo, ¿no? Yanacocha no es una empresa peruana, Yanacocha es una empresa norteamericana, así como Doe Run aquí en La Oroya, ¿no sé? Es una empresa norteamericana. Acuérdense que aquí, pues, en Perú, a partir de la década de los 90, en el gobierno de Fujimori, se privatiza absolutamente casi el 100% de los medios de producción, ¿no? Que estaban en aquella época en manos aún del Estado, bajo la excusa de que el Estado no sabía administrar. ¿Verdad o falsedad? Pero esa era la excusa de los que defendían al modelo neoliberal, básicamente, porque una de las características del neoliberalismo, chicos, ahí vamos a entrar en un momento, son las privatizaciones masivas. Pero ya vamos a entrar ahí. Vamos a terminar primero de analizar lo que es el concepto, pues, del capitalismo, de dónde nace, por qué proviene y qué es lo que sostienen sus principales precursores, ¿no? Ok, chicos, vamos a continuar. Entonces, la RAE dice, ¿no? Sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado, lo que hemos hablado. Los capitalistas sostienen eso, ¿no? Tenemos que defender la propiedad privada de los medios de producción, ¿no es cierto? Y también defender, pues, la libertad del mercado, ¿no? Ahí es donde ingresa, pues, a partir de la década de los 80, la globalización, ¿no? El que suena bien bonito, ¿no? Los países tienen que, pues, participar en la globalización, ¿no? No podemos nosotros estar fuera del mercado internacional. Efectivamente, eso es cierto, pero vamos a analizar más profundamente si de verdad del todo es cierta, ¿ya? Muy bien, chicos. Seguramente su clase de colegio, de historia, o su profesor de historia en esta academia o en otras academias le habrán hablado sobre, a ver, vamos a ver. Los estamos leyendo, chicos, ¿ah? Les habrán hablado sobre Adam Smith, ¿no? Adam Smith, ¿no? Este escocés, uno de los principales, pues, precursores del gran capital, ¿no es cierto? Y por historia sabemos que este caballero nace, pues, en Escocia en 1727, chicos, ya conforme dice la diapositiva. Y es considerado, pues, por los liberales como el padre de la economía política, ¿no? Y hay países que consideran el padre de la economía socialista a Karl Marx, que también vamos a analizar. Ojo, ¿eh? Paréntesis, chicos, en Cuba, por ejemplo,
no sé si ustedes habrán jugado alguna vez lo que es el Monopolio, ¿no? Este jueguito, ¿no? Bueno, pues en Cuba hay otro, el gobierno cubano se inventó otro juego que no es el Monopolio. No lo tengo ahorita en la mente, pero no es el Monopolio, es otro juego, ¿no? ¿Por qué? Porque el monopolio, pues, es una de las evidencias, pues, del sistema, del gran capital, es decir, el sistema capitalista, ¿no? El monopolio, ¿no? Entonces, desde ahí, inclusive desde niños, estos juegos crean, pues, para, de una u otra manera, jugar con la mentalidad del niño para que más adelante, este, crea, pues, un monopolio, que el oligopolio o todos estos fenómenos de la economía capitalista son normales, ¿no? El dumping, como le dicen, ¿no? Las crisis económicas, por ejemplo, para ellos son normales, ¿no? Que yo me quede sin empleo, sin casa, que yo me quede sin seguro de vida, sin seguro de salud, sin jubilación, eso es normal, ¿no? Fíjense, eso es lo que básicamente, entre comillas, inspira el sistema capitalista. Pero en fin, vamos a seguir analizando lo que dice Adam Smith, lo que dijo Adam Smith, ¿no? Él tiene pues teorías, ¿no? Obras que se llama Teoría de los Sentimientos Morales, escrita en 1759, ¿no? Y bueno, pues hablemos también, chicos, de la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial, acuérdense de que básicamente entró la gran maquinaria, ¿no? Y la gran maquinaria, pues, dejó muchas personas sin empleo, ¿no? Porque lo que hacía la maquinaria lo hacían 100 hombres. Y esos 100 hombres, pues, eran obreros, eran trabajadores que percibían un salario, ¿no? Pero al ser reemplazados por la gran maquinaria, quedaron sin empleo. Miren el tema de las contradicciones, ¿no, chicos? En el sentido de que a más avance científico, tecnológico, menor producción de trabajadores. Y por lo tanto, mayor desempleo. Por ejemplo, ahora, en nuestra actualidad, en el siglo XXI, vamos a hacer verbigracias, vamos a hacer pequeños ejemplos. Es, por ejemplo, aquí, ¿no? En el siglo XXI, actualmente, ¿no? La era tecnológica viene superando, viene reemplazando a la mano del trabajador, a la capacidad cognitiva que tienen los trabajadores. ¿No es cierto? Porque hay empresas que ya no contratan a trabajadores porque ya tienen el tema de la tecnología, que no es malo, el avance tecnológico no es malo, nunca va a ser malo, por supuesto, uno tiene que aplaudir, pero jamás un Estado de verdad puede descuidar a su masa de trabajadores. ¿No? Jamás, porque somos seres humanos, pues, ¿ya? Entonces, Adam Smith es, pues, como se dijo, padre de la economía política para los que sostienen al sistema del capitalismo, ¿no? Y Adam Smith, pues, habla también de su mano invisible, ¿no? De la mano invisible. ¿Qué es la mano invisible, chicos? ¿No? Bueno, es una metáfora, pues, que señala la economía de mercado como herramienta con capacidad para alcanzar el bienestar social máximo, mientras se busca el propio interés, ¿no? Ahí intervienen, dicen pues los liberales y los neoliberales, no, eso soluciona la mano invisible del mercado, ¿no? Un ejemplo, pues chicos, de esta teoría pues elaborada por el economista escocés Adam Smith, ¿no es cierto? Es el albor, ¿no? De los de la teoría esta de la oferta y demanda, ¿no? De la oferta y de la demanda. Ahí trabaja la mano invisible, ¿no es cierto? Dale más oferta, vas a tener más demanda, ¿no? Y si tiene más demanda, aumenta los precios. Un ejemplo de ello, el tema aquí en la pandemia, el tema del oxígeno, ¿no? Normalmente, antes de la pandemia, el metro cúbico de oxígeno costaba 15 soles. Pero como ingresó el tema de la pandemia, muchos empresarios que vendían el oxígeno, como al ver más demanda y escasez del producto, se aprovechaban. Bueno. Ingresaba la mano invisible del caballero Adam Smith
y decía, ¿sabes qué? Aumentemos los precios. Porque si aumentamos los precios, como va a haber más demanda y el producto es escaso, nosotros nos vamos a volver ricos. Nosotros nos vamos a volver millonarios. ¿Eso es válido para la economía capitalista? Sí es válido, pues chicos, la economía capitalista es válido, ¿no es cierto? Para las economías neoliberales como en nuestro país, ¿es válido eso? Sí, es válido, ¿no? ¿Por qué estos dueños, por ejemplo, de las clínicas que cobraban $500,000 de soles, 600.000 soles para el tratamiento del COVID, ¿por qué no están presos? ¿Ah? ¿Por qué no están presos? Ah, no, porque existe economía social de mercado, libertad de mercado, ¿no? Existe la mano invisible que le permite, pues, especular, ¿no? Y acaparar los productos en una emergencia internacional como la que tenemos. Pregunta, ¿en otros países esto se permite? En otros países, esto, lo que hemos hablado, que las clínicas van a cobrar lo que se le dé la gana. Por ejemplo, en Cuba, esto se ha dado. En otros países de Europa, esto se ha dado. Y Europa no es socialista. Europa no es ni siquiera neoliberal. Esto no se da, porque hay un control del Estado. Pero cuando una persona dice, tenemos que controlar ciertas situaciones para que el libre mercado, para que la mano invisible no sea la mano matadora, la mano SAS, ¿no? Para que no sea la mano SAS, la mano invisible, tenemos que controlar, pues, porque si no, se pasan de la raya. Pero en los países, chicos, como el nuestro, que somos, pues, hologramas de repúblicas, que somos una republiqueta, ¿no? Escrita en el mío Cid. Eso es nuestro país. Nosotros sí lo toleramos. Nosotros no hablo con el pueblo, la ciudadanía, sino hablo del gobierno. Aquí han hecho lo que han querido. ¿Y qué dicen los liberales? Ah, no, pero eso es bueno. ¿Por qué? Porque existe la libertad de mercado. ¿No es cierto? Y la mano invisible está bien. ¿Por qué? Así es el mercado. Pero humanamente hablando, chicos, es correcto. Es correcto eso. Que la economía social de mercado esté por encima de los derechos fundamentales de nosotros, de los seres humanos. La economía social de mercado tiene que ser de esa manera. El Estado no debe controlar nada. Yo les hago esta pregunta para que tengan un poco indignación, porque a mí me indigna. Yo he tenido clientes, he tenido amigos, familias que han muerto, porque el mercado aquí no se abastece, pues. El mercado de salud, digo yo. O sea, ni siquiera eso lo pueden hacer bien. ¿Mm? Bueno, esa es la mano invisible, chicos. Oferta y demanda. La escasez del producto. Vamos a aprovecharnos que la situación, vamos a aprovecharnos de emergencia y de la desgracia del ser humano, que podemos hacer riqueza, podemos ganar plata, podemos ganar lana, guita, ¿no? En fin. Pero bueno, eso es lo que sostiene, pues, Adam Smith, ¿no? Ok. Continuando con las diapos, chicos. ¿Quién contrapone? ¿Qué filósofo, economista, abogado, contrapone las teorías de Adam Smith, de David Ricardo, por ejemplo, ¿no? De Thomas Malthus, ¿no? ¿Qué filósofo alemán contrapone, pues, a lo que sostiene estos precursores de la economía política estudiada en el colegio y en las universidades? Pues nuestro querido amigo Karl Marx, ¿no? Marx tiene una idea distinta,
de lo que significa, pues, el sistema, los sistemas económicos y los sistemas políticos europeos, básicamente, porque Marx escribe para Europa, ¿no? Marx no escribe para Huancavelica, para La Paz en Bolivia, para Santa Cruz, para Cochamarca, para, para Cochabamba. Marx no, Marx se centra básicamente en Europa, en la Europa de 1800, ¿no? En la Europa aún zarista, en la Europa aún monárquica, ¿no? En la Europa que aún no estaba pues los albores de la democracia como la que tenemos, ¿no? Marx escribe para eso, para los latifundistas, para los dueños de las tierras, para los dueños de los medios de producción, ¿no? En donde el campesino no era el campesino sin tierra de América Latina, ¿no? El campesino era el gran terrateniente, ¿no? Ojo, no hay, por eso es tan importante, chicos, conocer la historia, porque no leerla porque se la lee, ¿no? Marx escribe en un momento determinado, ¿no? Y otra cosa, las ideas de Marx, por ejemplo, o la de Federico Engels, no son recetas para hacer una sopa, no son recetas para hacer un queque, ¿no? Un chifón, no. O sea, Marx escribe en su momento, ¿ya? Analizando su momento y dando algunas posiciones, algunas posturas económicas, filosóficas y políticas, ¿no? Entonces, pero es muy necesario, así como se lee pues a Adam Smith, a los precursores de la economía política capitalista, también pues se tiene que leer a los que no están de acuerdo con esas posiciones de las manos invisibles, ¿no? A los que tienen otro criterio social y filosófico de lo que concierne al salario. ¿Qué es el salario? Que más adelante también lo vamos a analizar. Es importante, chicos, leer a ambos, ¿no es cierto? Pero también conociendo la historia, ¿no? Porque Marx efectivamente escribe muy bueno, escribe muy bien y tiene obras que yo no las he leído todas, pero sí he leído algunas. Yo he participado también, pues, como ponente en diversas escuelas de formación política en el país, ¿no? Hemos estado presentes inclusive fuera del Perú, ¿no? Hemos estado en las universidades haciendo círculos de debate, ¿no? Seminarios, ¿no? Cátedras, ¿no? Cátedras de José Carlos Mariatti, cátedras de Ernesto Guevara y la Serna, que es el Che, cátedras de Marx, en fin, años, ya 15 años haciendo estos trabajos y efectivamente, ¿no? Uno queda con la idea de que no basta con la currícula escolar actual, ¿no? Que solamente nos imponen a leer una sola cosa haciéndonos creer que es lo correcto, ¿no? Que si tú ves a tu padre desempleado por meses, es lo normal, es la mano invisible del mercado, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que soportar porque esa es la economía social del mercado, ¿no? Que tu madre la despidan de su trabajo o que tu abuela o tus abuelos fallezcan porque no tienen seguro social de salud. Eso nos hacen creer estas teorías, ¿no? Liberales que es lo normal y no, pues, ¿no? Entonces yo cuando muy pequeño siempre me preguntaba, ¿no? Tenía mil preguntas diarias, ¿no? El por qué es esto, por qué es el otro, porque es normal, por ejemplo, que un banco, si tú no pagas, que te quite la casa, caramba, o sea, o porque tú tienes una mala asesoría con un mal abogado, por ejemplo, que no te supo defender frente a un banco, ¿no? Eh, y ya de un momento a otro te tienen que quitar la casa, ¿no? O por ejemplo, chicos, actualmente, ¿no? Si usted tiene familiares, si nosotros tenemos un familiar que fallece de este virus, ¿no? Que es el COVID-19, es normal que la empresa aseguradora te diga, ¿sabes qué? No le corresponde el seguro, la iniciación por el seguro de vida, porque el contrato no dice la pandemia, ¿no? El contrato no dice pandemia. Ya, todas esas situaciones, para la mano invisible, para los grandes capitales, ¿no es cierto? Es normal. Pues no, no deberían ser normal. Porque cuando tú visitas otros países, te das cuenta de que efectivamente lo que están haciendo con nosotros no es lo correcto, pues. Lo que están haciendo con nosotros es incorrecto, es ilegal, es abusivo, ¿no? Y obviamente, pues, cuando tú te metes con sus intereses económicos, ellos van a asociarse, estas grandes empresas, van a asociarse y van a intentar, pues, presentar demandas de inconstitucionalidad, se van a asociar con el poder político de cierto sector partidario también, ¿no? Para que te declaren
inconstitucional una ley, de repente lo que lo que el Congreso aprobó, ¿no? El tema del retiro de tu AFP, ¿no? Que es la plata del del trabajador, es la plata, el dinero del trabajador. Eso es lo importante. El tema del AFP es su derecho a retirar, porque es su plata, ¿no? Pero también hemos visto que las AFPs que han hecho, ¿no? O sea, te han reducido unilateralmente. Si tú has tenido 20.000 soles, de un momento a otro, pum, has tenido 8.000 soles, 10.000 soles. No puede ser posible eso, pues chicos, ¿no? En fin, vamos a analizar lo que plantea Marx. Nadie dice, chicos, nadie recomienda que el Estado debe controlar todo, que el Estado debe estatizar todo, debe nacionalizar todo, debe nacionalizar la banca, debe nacionalizar las empresas de cobrar. No, nadie dice que el Estado no debe permitir al gran capital, no debe permitir las inversiones. Nadie dice eso. El Estado, lo que yo creo muy humildemente, en mi punto de vista, lo que yo creo es que debe de controlar ciertas situaciones abusivas, ¿no? Abusivas. Por ejemplo, en una pandemia, una emergencia, no debe permitir pues que las grandes clínicas, que son grandes empresas, cobren lo que se le da la gana. Por más libertad de mercado que exista, no puede permitir eso. Otros países de Europa no lo permiten y no son países de izquierda, no son países socialistas, pero son países serios, no son republiquetas, no son hologramas de democracia, ¿no? Son países serios. Efectivamente, son países del primer mundo, pero con los recursos naturales que nosotros tenemos, chicos, no podemos ser también, añorar a ser un país también, ¿no? Del primer mundo, si tenemos todo. Tenemos material humano, tenemos recursos naturales, tenemos todo. Lo que no tenemos son buenos presidentes o buenos gobernantes. Tenemos pésimos administradores del Estado, ¿no? Por eso, cuando se empezaron a privatizar las principales empresas del Estado en la década de los 90 en nuestro país, la excusa fue: lo que pasa es que el peruano es un mal administrador. Motivo suficiente para privatizar todas las empresas que estaban a nombre del Estado. Eso no es, decir esto, chicos, no significa huir pues de las inversiones. Que inviertan, que vengan a invertir, por supuesto. La globalización es buena, pero no así, pues. Las inversiones privadas son excelentes, pero no así. Esto básicamente son pues saqueos y colonizaciones, una nueva forma de colonizar. No nos van a colonizar pues con la pólvora, no. Nos van a colonizar con la economía, con los tratados arbitrarios de libre comercio, mal planteados. Esas son las nuevas formas de colonizar, los tratados bilaterales de comercio. En fin, vamos vamos a hablar pues de nuestro amigo Marx. Marx, pues, que escribió con Engels en 1848, chicos, el Manifiesto Comunista. ¿Mm? Es un ensayo, ¿no? Histórico, es un ensayo que explica, pues, ¿no? El manifiesto, ¿ya? Es que explica básicamente cuáles son las clases sociales presentes o preexistentes en un Estado, ¿no? Por ejemplo, habla sobre la clase de la burguesía, de la pequeña burguesía, del proletariado, que son básicamente los trabajadores. Habla mucho, pues, del lumpen proletariado, que son los vagos, básicamente. Bueno, si te dicen lumpen, siéntete ofendido, porque ser lumpen es un vago, ¿no? Pero Marx habla sobre el lumpen proletariado, ¿no? Que son básicamente las personas que no les interesa absolutamente nada en su vida, que son los vagos, los ociosos, ¿no? Lo que la sociedad produce y que nosotros le podríamos tildar pues como las lacras de la sociedad, ¿no? Lumpen proletariado, ¿no? Que no le importa básicamente su existencia, ¿no? Viven por vivir, ¿no? Ellos no existen, como decía Sartre, ¿no? O sea, son personas que no existen porque no tienen conciencia de existencia, ¿no?
en fin, que son los lumpenes, ¿no? En fin, entonces Marx habla sobre, en Manifiesto Comunista, pues cuál es el deber de los comunistas, de los socialistas, en fin, ¿no? Es un buen texto para que lo lean como historia, ¿no? Para que sepan y también tengan presente, chicos, de que Marx escribió para Europa y lo que escribió fue en el año 1848, otro contexto, pues, ¿no? O sea, trasladar mecánicamente lo escrito por Marx, como si nosotros fuésemos evangelistas del marxismo, a la actualidad, pues es fundamentalismo, adoctrinamiento enano, es absolutamente incorrecto hacer eso. Como les dije hace un momento, estas ideas políticas, filosóficas, no son recetas para hacer una sopa, no, ¿no es cierto? Hay que leerlo, hay que ejercer un análisis eh, contextualizando el momento, ¿no? Marx escribió para Europa en 1848, otra situación. ¿Por qué? Porque yo les digo, dentro del manifiesto, por ejemplo, escrito por Marx, habla pues, ¿no? De que el Estado debe intervenir en el tema de las herencias, cosas por el estilo, ¿no? Eso es descabellado, ¿no? Para el siglo XXI, para nuestro país, ¿no es cierto? Y ya más adelante vamos a hablar de lo que es socialismo. Es una idea incorrecta de lo que dice los defensores, por ejemplo, del capitalismo, del neoliberalismo, que dicen que los socialistas quieren quedarse con todo, ¿no? Los socialistas quieren quedarse hasta con tu herencia. No, para nada, ¿no? O sea, son otros contextos, chicos, ¿ya? Marx, por ejemplo, habla respecto al capitalismo, tiene su posición muy fuerte, ¿no? Miren lo que dice, ¿no? El capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza, la naturaleza y los seres humanos. Si no, ¿qué es el capitalismo? ¿Qué vemos? ¿Quiénes provocan la contaminación ambiental? ¿Quiénes provocan los desastres naturales que tenemos o los cambios climáticos bruscos? ¿Quiénes provocan? ¿Los animales? ¿Los osos comiendo pescando su alimento en el río? ¿Los leones matando a la cebra para alimentarse? ¿Quiénes provocan eso? ¿Nosotros al tirar, pues, no sé, la botella al mar? ¿O las grandes industrias? ¿Quién destruye la naturaleza? Las grandes industrias. Habríamos hablado hace 2, 3 clases, creo, del protocolo de Kioto. Acuérdense, chicos, ¿no? Del protocolo de Kioto, en donde este protocolo les pedía a los principales países explotadores y consumidores de las riquezas del mundo, les pedía de que reduzcan la emisión de los gases de efectos invernaderos, ¿no es cierto? En un 5%, hasta el tope de 5%. Pero ni eso querían. Estados Unidos hasta ahorita ni eso quiere. Dicen, no, yo voy a producir porque voy a producir. Entonces, mira lo que plantea Carlos Marx, ¿no? O sea, el capitalismo tiende a destruir a sus dos fuentes de riqueza, la naturaleza y los seres humanos. Y si los detractores de Marx dicen, no, el capitalismo no destruye la riqueza, la naturaleza, ni a los seres humanos. Eso hacen los propios seres humanos. Eso, o de esa manera sostienen los detractores de Marx. Nos echan la culpa a nosotros de todo. No, la contaminación ambiental la produce el ser humano. El ser humano no debe existir. El ser humano no debe consumir. Te culpan a ti de fumarte un cigarrillo y botar la colilla al parque. Eres principal culpable del desastre, de los desastres naturales que ocurren en el mundo, de la contaminación ambiental. Pero ellos jamás van a reconocer, las industrias jamás van a reconocer que ellos son los principales culpables de la destrucción de la naturaleza. ¿No es cierto? Y otra cosa, ¿quiénes destruyen a los seres humanos también? Las guerras, ¿no? Las grandes guerras, las guerras económicas. Mira lo que la semana pasada hablamos de Palestina. Miren lo que pasa en Palestina. Y el genocidio que ocurre en Palestina, chicos, no lo van a ver pues en Willax, no lo van a ver en Julián Oxenford o Julián a las 7, no lo van a ver en América Noticias, no lo van a ver el genocidio que pasa en Palestina. No, eso lo van a ver en medios de comunicación populares que no tienen
este tipo de poder económico en sus manos para poder difundir la verdad. Por ejemplo, Reuters. Les recomiendo ver Reuters, tiene su canal por YouTube, Reuters, en internet. Vean Telesur, que que está en cable. Yo tengo un cable, efectivamente está Telesur, yo veo Telesur, porque ahí te cuenta realmente lo que ocurre en el mundo. Entonces, el gran capital destruye, la riqueza destruye también a los seres humanos. Las guerras bacteriológicas, chicos, las guerras bacteriológicas. Como de repente, en unos años, de repente nos podemos enterar de que este virus, que está matando a millones de personas en el mundo, de repente nos podemos enterar de que este virus fue creado en algún laboratorio, pues. Porque ya están debatiéndose, pues, ¿no? Si las grandes farmacéuticas lo habrán creado o no. ¿No es cierto? Pero bueno, eso ya lo vamos a saber más adelante, supongo, ¿no? En unos años. Yo creo que esto se va a saber, la verdad. ¿De dónde sale el virus? Pues no hay todavía una teoría científica contundente, ¿no es cierto?, que determine de dónde salió el COVID-19, ¿no? En fin, a ver, chicos, los voy a leer. A ver, Iron Sánchez, profe, mi tutor me enseñó que lea Hildebrand, es bueno, sí, todos los viernes. Hildebrand aquí en Perú es muy bueno, yo lo compro. Todos los viernes compro yo el semanario Hildebrand en sus 13. 5 soles está. Pero muy bueno, ¿ah? El Trumpas. A ver, vamos a ver. Y obviamente, chicos, pues estos medios de comunicación están en manos de un solo grupo, como hablamos, ¿no? En clases pasadas, ¿no? Grupo del Comercio tiene casi el 80% de los medios de comunicación concentrados en un solo grupo. Entre ellos, Canal N, América Noticias. ¿Ah? RPP. En fin. Vean, chicos, CNN es de Trump, ¿no? Lean, ¿saben qué? Les recomiendo, ¿no? O sea, Telesur, ¿no? Que es un canal imparcial. Reuters, ¿no? Aquí, por ejemplo, un medio peruano, Hildebrand en sus 13, que es una revista, es un semanario, ¿no? Y escriben también interesante, ¿no? Sacan cosas que no sacan la prensa oficial, la prensa aprobada, ¿no? Ok, chicos, los estoy leyendo. Adrián Artur, tú eres RBC, pues ya no está ya el amigo, el cabrito, el caballero, no está. Los medios de comunicación cumplen efectivamente una función informativa. Yo creo que no. Yo creo que no informan. Ciertas cositas por ahí, ¿no? Violencia por aquí, sadismo por allá. Pero programas, por ejemplo, como Esto es Guerra, no sean malos, pues, ¿no? Programas, por ejemplo, como estos, que yo, sinceramente, ¿eh? Yo he elegido no verlos porque me molesta, me llena de furia, de verdad. Estos reality shows, ¿no? Que se concentran en la vida de una sola persona. Esto de Sheila Rojas con el Cóndor Advíncula, bueno, no sé si le dicen Cóndor, pero parece un condrito. Una nueva relación, en fin, ¿no? Entonces, a mí, con todo respeto, me importa un pepino la vida de estas personas, ¿no? La vida plástica de estas personas, ¿no? Me hace acordar una canción de Rubén Blades, Plástico, una salsa muy, muy pegajosa. Ok, ¿saben qué programa me gusta, chicos? Reportaje del Perú. Reportaje del Perú me gusta. Muy bueno. Conoce más al país, ¿no? Eso sí, quiero decirles, es mi opción. Es lo que yo creo. Ustedes tienen la libertad de pensar y decidir respecto a su vida como mejor convenga, ¿no? Eso sí, respeto la posición de todos. No veo yo, no me apetece ver este tipo de programas. Prefiero estar 1000 veces conversando con ustedes gustosamente los martes a las 5:30 de la tarde hasta las 7. ¿Ya? Y vamos a continuar, chicos, porque mire que la hora pasa volando. Y ya me han dicho, me han mandado un memorándum que hasta las 7 de la noche debo de editar. ¿Ya?
Lean a Marx, lean a Adam Smith, lean a David Ricardo, lean, chicos, lean bastante. El Capital, son 3 tomos, pues, el Capital, ¿no? Marx solamente escribió el primero, y el resto, pues, fue con ayuda de otros filósofos de su generación. En Capital, obviamente, él desarrolla, pues, todo lo concerniente a lo que significa el capitalismo, la concentración de la riqueza en un solo grupo de poder, en fin, es muy bueno el Capital. ¿Ya? Se los recomiendo. Podemos hablar toda la noche de Marx, pero no nos alcanza el tiempo, ¿ya? Pero fíjense de que yo justo leyendo, yo tengo un libro, os lo voy a enseñar. Tengo un libro antiguo, ¿no? Obras escogidas de Marx, y tiene un montón de ensayos, un montón, casi todo está acá. Y de ahí justamente leyendo tempranísimo que levanté, ¿no? Saqué eso, lo que dice la diapositiva, ¿no? ¿Qué es el salario? ¿No? Saqué lo que dice que es el salario. En su ensayo de Carlos Marx, que se llama Trabajo asalariado y capital, ¿ya? Escrito en 1847. Miren, chicos, vamos a analizar lo que es el salario. El salario, que es la remuneración básicamente actualmente, ¿no? Alemán, Guillermo. Ya. Vamos a leer lo que dice Marx, ¿sabes? Esto lo saqué, en la mañana yo lo estaba desarrollando, chicos, para hacer la clase con ustedes, ¿no? Y lo tipié, pues, ¿no? Porque me parece interesante, ¿no? Para determinar qué es el sueldo, el salario, la remuneración, desde el punto de vista de Carlos Marx, ¿no? Dice, pues, el salario es la cantidad de dinero que el capitalista paga por un determinado tiempo de trabajo o por la ejecución de una tarea determinada. Por tanto, dice Marx, diríase que el capitalista les compra con dinero el trabajo de los obreros. O sea, en consecuencia, ¿no? El capitalista compra con dinero el trabajo de los obreros. Estos, es decir, los trabajadores y los obreros, le venden por dinero su trabajo. Pero esto no es más que la apariencia, dice Marx. Lo que en realidad venden los obreros al capitalista por dinero es su fuerza de trabajo. Pues esta es una mercancía. Fíjense, ¿no? O sea, desde el punto de vista de Marx. En consecuencia, la fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Tu sudor es la mercancía que el capitalista usa para que se genere riqueza. Estamos analizando filosóficamente, estamos analizando la filosofía de Marx respecto a lo que es el salario, ¿no es cierto? Por lo tanto, el capitalista compra tu fuerza de trabajo y por lo tanto también, o por ende, tu fuerza de trabajo es una mercancía. En consecuencia, el trabajador para el gran capital es una mercancía. Desde el punto de vista de Marx, ¿no? ¿Qué es la plusvalía? Temprano bueno, hace un rato yo los leía, ¿no? Que muchos decían, ¿qué es la plusvalía? Plusvalía. Pues bueno, la plusvalía desde el punto de vista de la filosofía marxista es el tiempo no pagado al trabajador. Es el periodo, el lapso del tiempo que el empresario no paga al trabajador. ¿Por qué? Si tú trabajas 12 horas, fíjate, trabajas 12 horas, las primeras 10 horas de riqueza o de lo que produces, en las primeras 10 horas de producción que tú realizas en la industria o en la empresa, esa es la ganancia que recibe el capitalista, el dueño de la empresa. Las 2 horas, ¿no es cierto?, que sobran, esa es tu remuneración. Esas 2 horas es tu trabajo. ¿La plusvalía cuál es? ¿Las 2 horas o las 8 horas? ¿O las 10 horas? La plusvalía desde el punto de vista del marxismo, de la filosofía marxista, son las 10 horas. ¿No es cierto? Por eso, cuando te tomas un café con un filósofo, dicen, vine a reclamar mi plusvalía. Es decir, las horas que no me estás pagando y que te producen riqueza. O sea, no quiero el todo, porque obviamente si tú me pagas las 12 horas completas de trabajo, tú te quedas sin capital y tú te quedas sin empresa, te quedas sin industria. Pero ojo, Marx al momento de escribir esto no está diciendo de que tenemos que arrasar con todas las empresas, con todas las industrias, con el gran capital. No, o sea, básicamente dice, es más, y si se la conceptualiza
o si se la trae ese pensamiento a siglo XXI, actualmente al año 2020, no se va a proponer eso, ¿no es cierto? La inversión, como yo les dije, la inversión privada, sí, por supuesto, se tiene que aplaudir. No, tenemos que generar empresas también, tenemos que apoyar también a los emprendedores, ¿no es cierto? Pero tenemos que procurarle al trabajador que perciba no solamente un buen sueldo, un buen salario, una buena remuneración, sino tenemos que procurarle también seguro de salud, ¿no? Seguro de vida. Tenemos que asegurar a su familia, formalizar al trabajador, pagarle lo que es justo, ¿no es cierto? Pues nadie dice, no, tenemos que quitarle todo el 100% a las grandes empresas. No, obviamente que no, eso es descabellado. No, nadie dice eso. Pero lo que sí yo creo, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchaba pues a voceros del socialismo del siglo XXI como Rafael Correa, que, un economista que fue presidente pues, en Ecuador y que realmente hizo crecer económicamente hablando a Ecuador, ¿no? Totalmente distinto la infraestructura de las instituciones, en el sentido de las prevenciones, por ejemplo, del fenómeno del niño, o sea, otra cosa, ¿no? Hay una planificación urbana más avanzada, como la que tenemos, ¿no? La que tenemos es una barbaridad tremenda, en fin, en donde él sostiene el tema del socialismo del siglo XXI, ¿no? El socialismo del siglo XXI es, vamos a favorecer también, pues, a las grandes empresas, pero vamos a procurarle que estas grandes empresas cumplan a cabalidad con sus trabajadores, porque el trabajador es el que genera la riqueza, no hay otro, ¿ah? O sea, no es el celular, no es la laptop, no es los libros, no, es el trabajador el que produce la riqueza. Y si el trabajador produce la riqueza, no vamos a reclamar el 100% del pago de la plusvalía, pero vamos a aumentarle el tema de la plusvalía, o por lo menos vamos a usar cierto porcentaje de esa plusvalía, vamos a usarla para crearle mayores seguros de vida, de salud, de pensión, ¿no es cierto? Se puede hacer, yo creo que sí se puede hacer. Europa lo hace, Europa actualmente no es la URSS. Hay países de Europa que sí lo hacen, que protegen a sus trabajadores, ¿no es cierto? Cuando las mujeres salen embarazadas, en Francia, por ejemplo, le ponen una trabajadora social designada por el Estado para que les cuiden a su nene o al bebé, o inclusive le atiendan en su preparto, ¿no? La apoye. Y aquí, ¿por qué no se puede hacer eso, ¿no? En América Latina, en nuestro país específicamente, ¿no? En fin, pero mira, miren chicos, es JD Ayala, sí, fíjate de que yo lo que creo que el Sendero Luminoso ha leído, pero ha leído al revés, ¿no? Ha leído al revés. Una cosa es ser evangelista de lo que dicen pues las teorías o los clásicos del socialismo, del capitalismo, pero otra cosa es tenemos que nosotros contextualizar esas ideas. Nadie dice, ojo, nadie dice que se tiene que copiar mecánicamente lo que dice el marxismo, leninismo. No, no, tenemos que adaptarnos porque las sociedades se transforman, chicos. Eso se llama dialéctica. Materialismo histórico, materialismo científico, ¿no es cierto? Las sociedades se transforman. Y si las sociedades se transforman, los sistemas económicos también tienen que sufrir cierto tipo de evolución, de transformación. La materia, chicos, es filosofía. La materia no es estática, no se queda allí nada más, ¿no? Sino está en permanente movimiento. Y así funcionan las sociedades, en permanente movimiento, van avanzando, ¿no? Esto es lo que trata la filosofía, ¿no? Entonces, yo lo que creo que Sendero Luminoso, si colgaban perros en los postes, es porque en China, ¿no? El pensamiento maoísta, en la revolución china, hacían esto, pero tienen un porqué ellos, ¿no? Pero de ninguna manera, yo les digo, ninguna idea del marxismo o de lo que plantea el Che o de lo que plantea José Carlos Mariátegui, jamás van a leer una recomendación de estos autores de que poniendo coche bombas en las calles se va a solucionar el tema de los problemas o la pobreza en el país. Les aseguro, revisen todos los clásicos, no dice eso.
¿no es cierto? Lean a Mariátegui, les digo, lean los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, lean, y Mariátegui jamás va a sostener eso, ¿no es cierto? Que con terror se va a solucionar las cosas, se va a solucionar la pobreza en el país, de ninguna manera. Es más, José Carlos Mariátegui tiene un libro que se llama Defensa del Marxismo. Mariátegui, Mariátegui, nuestro Mariátegui, tiene un libro que se llama Defensa del Marxismo. Léanlo, les invito a leer. A mí no me crean, ¿eh? Lean, o sea, lean a las mentes más ilustres que ha tenido nuestro país. Uno de ellos, José Carlos Mariátegui. ¿Ya? Más, el APRA, chicos, el APRA de Haya de la Torre, ¿no es cierto? El APRA fue creado en México. ¿Sabe qué significa el APRA? El APRA fue marxista, inicialmente marxista. ¿Sabe qué significa APRA? Alianza Popular Revolucionaria Americana. Inicialmente marxista. Creía en la lucha de clases. ¿No es cierto? El APRA. En fin. Se lo digo por historia. ¿Ya? Eso es lo que dice, bueno, lo que determina el salario, chicos, ¿no? Y lo que sostiene, pues, Marx. Y el siguiente, acá está, pues, José Carlos Mariátegui, ¿no? Miren lo que dice Mariátegui. Murió jovencito, a los 36 años de edad, falleció. Fue una de las mentes más ilustres de nuestro país, José Carlos Mariátegui. A mí no me crean, a Lucho Triniano le crean. Lean a Mariátegui, ¿no es cierto? Para entender ciertas situaciones. Y las mentiras, pues, que algunas personas sostienen respecto a las teorías, pues, del socialismo, todo esto, que ni siquiera llegamos hasta allá, ¿ya? Mariátegui sostiene de que somos antiimperialistas porque somos marxistas. Fíjense, ¿no? Mira lo que dice Mariátegui. Oponemos al capitalismo el socialismo, ¿no? Quédense con esa de Mariátegui. Mariátegui fue, pues, socialista, fue marxista, obviamente, ¿no? Al igual que lo fue, pues, César Vallejo. César Vallejo era comunista, chicos, ¿eh? Ojo, ojo, la historia está escrita. César Vallejo fue militante del Partido Comunista de España. Militante. Le dan a César Vallejo. Entonces, César Vallejo también estaba equivocado, en fin. Eso es lo que dicen sus detractores. Por eso, no nos hagamos una idea equivocada de la historia. La historia está escrita, ¿ya? Así es, ¿ya? Bueno, ahí está Mariátegui, uno de los que defienden, pues, las ideas del socialismo, ¿no? Y los que oponen, obviamente, al gran capital, ¿no? Oponen las ideas socialistas al gran capital, ¿no? Mariátegui. Escribe muy bien también Mariátegui. Fue el fundador por el Partido Comunista, ¿no? Fue el que creó la CGTP, la Central General de Trabajadores del Perú. La CGTP fue creada por José Carlos Mariátegui, ¿no? Que es el grupo, pues, que conglomera toda la clase trabajadora de nuestro país. Y fue, pues, lo creó en una fecha igual que mi cumpleaños, en un 7 de octubre, ¿no? En fin, ya. Vamos al punto respecto a lo que es el neoliberalismo también, chicos. Mira lo que hemos adelantado y mira, ya nos falta solamente 20 minutos. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿No? El que ven acá es Noam Chomsky. Noam Chomsky. Les recomiendo de que lean cualquier cosa de Noam Chomsky. Es muy, muy bueno. Y es norteamericano. Nació en Estados Unidos, en Filadelfia. Noam Chomsky, que sigue vivo, pues es un filósofo, escritor, ¿no? Periodista, ¿no? También politólogo. Mira lo que dice, ¿no? Respecto al neoliberalismo. Y la DRAE dice que el neoliberalismo es teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. O sea, los neoliberales sostienen eso, ¿no? Cuando cayó el muro de Berlín en el 89, ya estaba a punto de caer en la década de los 80, pues se reúnen algunos países, algunas potencias de Europa para rescatar al capitalismo, porque estaba en descenso el capitalismo. Tenemos que hacer algo para que el capitalismo funcione, siga funcionando, tenemos que inventarnos algo, ¿no? Tenemos que hacer la inversión
masiva de las grandes corporaciones en el mundo. Y vamos a enfocarnos en América Latina. Vamos a ponerle un nombre, vamos a inventarle un nombre. Neoliberalismo. Muy bien, es una nueva forma de generar riqueza en pocas manos sin que el Estado intervenga, ¿no? Y mira lo que dice Noam Chomsky respecto a la globalización. Miren, dicen, la globalización neoliberal está diseñada para asegurar que las élites están protegidas, pero no la clase trabajadora, a la que terminan bajando los salarios, por supuesto. El capital puede moverse con libertad, pero no la gente, ¿no? O sea, la globalización está diseñada para asegurar que las élites estén protegidas, dice Noam Chomsky. ¿Eh? A mí no me crean, chicos. Pero busquen quién fue, o quién es, perdón, Noam Chomsky. ¿Ah? Y lo que es el neoliberalismo es eso, ¿no? Es una nueva forma de hacer política económica en el mundo, ¿no? Y que obviamente las inversiones privadas estén dentro de cualquier país tercermundista, en este caso, ¿no? Y que el Estado no puede intervenir. Ejemplo, las clínicas que han hecho un desastre en la salud actualmente, que se han aprovechado de eso. La economía social de mercado y la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Y mira lo que dice también el profesor Chomsky, ¿no? El neoliberalismo existe, pero solo para los pobres. El mercado libre es para ellos, no para nosotros. Esa es la historia del capitalismo, dice Noam Chomsky. Ojo chicos, quiero aclarar algo. Yo me estoy basando en lo que dice el sílabus. Yo no he desarrollado el sílabus. A mí me han dado un sílabus, me han dicho, doctor Trinidad, ¿sabe qué? Este va a ser su sílabus y en base a este usted tiene que hacer su clase. Yo me estoy basando en lo que dice el sílabus. En la semana 12 dice, pues no, vamos a hablar del capitalismo, vamos a hablar de neoliberalismo, vamos a hablar de socialismo, formas de gobierno y vamos a dar algunos tips o de repente apuntes y anotaciones respecto a las formas de gobierno, ¿no? ¿Qué forma de gobierno es la más, no sé, ¿no? La que podría construirse en América Latina, en fin, ¿no? Bueno, eso ya es un debate entre ustedes, ¿no? Ustedes tienen su propia posición política e ideológica y yo la respeto mucho, ¿ya? Esto es una clase para determinar los conceptos, ¿no? ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Ya? Así es. Ok, entonces el neoliberalismo es eso, básicamente chicos, que el Estado no debe estar presente en las relaciones comerciales que tengan los privados, ¿no? No debe intervenir, ¿ya? ¿Cómo se instaló el neoliberalismo en nuestro país? Década de los 90, se privatizó absolutamente todo, ¿no? Y le generó una riqueza pues a Alberto Fujimori de más de 16 mil millones de soles, ¿no? Se privatizó todo, si podían privatizar el aire, lo hubiesen privatizado. ¿Ya? Y están queriendo privatizar hasta el agua, ¿no? ¿Y cuál es su excusa perfecta? Sedapal, por ejemplo, no trabaja bien, no funciona bien, son pésimos en la administración pública, tiene que entrar una empresa española para que administre pues este recurso hídrico. Ese es el neoliberalismo. Privatizan todo. Si pudiesen privatizar el aire que respiramos, lo hacen. Lo hacen, chicos. Algunos de sus defensores van a decir, profesor, pero produce trabajos, ¿así? Produce trabajo. ¿Y por qué actualmente tenemos más de 7 millones de desempleados? Tenemos 1.500.000 de jóvenes que no estudian ni trabajan. 1.200.000 niños que no están dentro del sistema escolar. Entonces, hagamos una crítica también. Crítica real, crítica estadística. No podemos tampoco nosotros criticar por criticar sin tener una base legal, ¿no? En mi caso, ¿no? Una base legal. ¿Cuál es tu base legal, hermano? ¿Cuál es tu fuente? Las críticas deben tener una fuente. No lo invento yo esas cifras. A mí me gustaría que el neoliberalismo funcione de repente, pero no funciona. ¿Ah? Casi el 60% de la población mundial vive en la extrema pobreza, chicos. ¿Ah? Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. No hay que ser un gran estadista, pues, para darse cuenta de que el capitalismo no funciona, no genera, pues, protección al ser humano. Miren el mundo, cómo está.
Miren las guerras, miren las situaciones, miren los golpes de Estado que ha sufrido América Latina. En otras palabras, conozcan su historia. Pero para conocer la historia, chicos, hay que leer, pues. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, no les voy a hablar del artículo 73 de la Constitución Política del Perú ni de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque el sílabo me exige hablar de estos temas y yo estoy hablando de estos temas, porque de una u otra manera también conozco estos temas porque lo hemos trabajado años, se viene trabajando con otros colegas este tema de ciencias políticas, porque estos son ciencias políticas y filosofía, ¿no? Así es, Valentino. Hay que leer, pues, ¿no? Hay que leer, ¿no? Para que te guste el arroz con pollo o el ceviche, ¿qué tienes que hacer? Tienes que probar los dos, ¿no? Y ahí tú determinas, pues, qué plato más te gusta, el arroz con pollo o el ceviche, ¿no? Así es. Ese es el neoliberalismo, chicos, ¿ya? El origen, acá está. El neoliberalismo nace en los años 80 en Estados Unidos, en donde algunos pensadores económicos de Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, apoyados por profesionales de la economía, son contratados por organismos como el Fondo Monetario Internacional para lograr un nuevo modelo económico, modelo que terminaría por extenderse a gran parte del mundo. ¿No es cierto? Como se dijo anteriormente. Miren lo que dice Noam Chomsky. Yo he rescatado algunas cosillas, ¿no? de lo que escribió Noam Chomsky, ¿no? Para el filósofo y lingüista, ojo, Noam Chomsky también es lingüista, ¿ya? Dice, ¿no? La primera gran lección de la actual pandemia, ojo, de la actual pandemia, es que estamos ante otro fallo masivo y colosal de la versión neoliberal del capitalismo, que en el caso de Estados Unidos está agravado por la naturaleza de los bufones sociópatas que manejan el gobierno liderado por Donald Trump. Acaban de matar, chicos, hace unos días, de 12 balazos por la espalda a otro afroamericano en Estados Unidos. ¿Y hay algún policía preso por ese crimen? George Floyd fue asesinado también, fue asfixiado por un policía norteamericano, evidentemente racista. ¿Purgó condena por ese crimen cometido? No purgó condena. Y Estados Unidos se cree el ejemplo de modelo democrático. Analicen cómo funcionan las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Les digo, analícenla. Y luego verán si ustedes me dan la razón o no. ¿Cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos, chicos? Y se van a quedar sorprendidos. Y ellos dicen que su democracia funciona. En fin. Les aconsejo, investiguen bien cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos. ¿Qué lecciones positivas podemos extraer de la pandemia? Le preguntaron a Noam Chomsky. Se los dejo para que lo lean. Es bueno, ya vamos terminando. Este sí me interesa. Ya está el link donde se ha tomado. ¿Qué cree que pasará con la globalización tal y como la conocemos? Y Chomsky le responde, ¿no? Al periodista. Le dice, ¿no? No hay nada de malo con la globalización. Está bien ir de viaje a España, por ejemplo. La pregunta es, ¿qué forma de globalización? La que se ha desarrollado ha sido bajo el neoliberalismo. Es la que han diseñado. Ha enriquecido a los más ricos y existe un enorme poder en manos de corporaciones y monopolios. También ha llevado una forma muy frágil de economía, basada en un modelo de negocio de la eficiencia, haciendo las cosas al menor costo posible. Ese razonamiento te lleva a que los hospitales no tengan ciertas cosas porque no son eficientes, por ejemplo, ¿no? Lo que Noam Chomsky, el maestro, profesor de la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos, sostiene, ¿no? Y obviamente, pues, es una eminencia, Noam Chomsky, una eminencia para la filosofía y para la intelectualidad del mundo. Y lo tenemos aún vivo, a Noam Chomsky, ¿ya? Ok.
Seguimos, ahorita vamos a hablar. No me creen a mí, creen que Albert Einstein también está loco por creer que el socialismo sí funciona. Pues bien, les tengo acá una diapositiva de Albert Einstein. Albert Einstein dice que estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar estos graves males, el establecimiento de una economía socialista, acompañado por un sistema educativo orientado hacia metas sociales. Albert Einstein, no Lucho Trinidad, no Mariátegui, no Marx, sino Albert Einstein, padre de la física moderna. ¿Quién es el padre, chicos? O quién, claro, ¿quién es el padre de la física antigua? Isaac Newton, ¿no? El padre de la física moderna, Albert Einstein. ¿En dónde, profe, lo puedo ver a Albert Einstein que dice eso? Que usted me está engañando, no le creo. Acá hay, mira, una obra de Albert Einstein que se llama ¿Por qué socialismo? Se lo recomiendo, chicos. Leanla, es muy buena. ¿Mm? Iron, lo que te ayuda a evolucionar no es el socialismo. Lo que te ayuda a evolucionar es la lectura. ¿Ya? Estos son los precursores básicamente de las ideas socialistas. Lenin, Marx, ¿no? Einstein escribió mucho sobre socialismo en este libro. ¿Por qué socialismo? José Carlos Mariátegui en Perú, ¿no? Se declaró pues abiertamente marxista. Justamente por eso sacó un libro que se llama Defensa del Marxismo, José Carlos Mariátegui, ¿ya? Que también es muy bueno, muy bueno. Y lo tengo también atrás en mi biblioteca. En mis momentos que estoy un poco libre me gusta leer mucho filosofía e historia, ¿ya? Lenin también tiene varios obras, por ejemplo, El quehacer, ¿no? El quehacer también es el que tiene Lenin, ¿no? Luego Estado y Revolución, también muy bueno. Lenin, que es, su nombre es Vladimir Ilich Ulyanov, un ruso, ¿no? Uno de los precursores de la revolución de la Unión Soviética, ¿no? De la revolución rusa, ¿no? En octubre del 17, 1917. Alan leía mucho y se suicidó. Yo creo que no leía a Alan García. Y bueno, acá lo hemos visto, ¿no? Respecto al Che Guevara, ya lo sabemos, ¿no? Yo no soy fanático de nadie, no soy fanático ni siquiera de Alianza Lima, ¿no? Yo creo que el fanatismo es muy malo, pero sí soy un seguidor de Ernesto Guevara de la Serna, ¿no? Murió joven, siendo argentino, se fue a combatir a otros lugares, dio su vida en Bolivia, ¿no? Para tratar de transformar el continente latinoamericano de las garras del gran capital, de las garras del imperio del norte, ¿no? En fin. Admiro mucho a Ernesto Guevara de la Serna. Fue médico de profesión, leprólogo, estuvo aquí en Perú curando a muchos de nuestros hermanos, ¿no? De la selva, ¿no? Y bueno, murió en Bolivia, ¿no? Murió en Bolivia en un octubre de 1967. Ernesto Guevara de la Serna, conocido mundialmente como el Che. Él también pues escribe tiene varios ensayos, ¿no? Respecto a las posiciones socialistas, ¿no? Uno de los mejores ensayos que yo he leído de Ernesto Che Guevara se llama El socialismo y el hombre en Cuba, chicos, léanlo. De verdad es muy, muy bueno. ¿Eh? Son 5, 8 hojas de ensayo que él escribe, ¿no? Respecto a su participación en la Revolución Cubana, ¿no? Cómo en aquella época, pues, a partir del 59, cómo los detractores y financiados por Estados Unidos trataban de menospreciar a la revolución cubana, tildándola de mil barbaridades, ¿no? Decían inclusive que Fidel Castro, con el Che y Camilo Cienfuegos, se comían a los niños en Cuba, ¿no? Fíjate, tremenda propaganda de barbaridades que se hablaban en Cuba y que se seguían hablando. En Netflix hay una película que se les recomiendo que hablan sobre la revolución cubana, ¿ya? Ahorita me acuerdo el nombre. Trabaja Gael García Bernal, trabaja ¿cómo se llama esta actriz española? Ahorita lo veo, ¿ya? Yo ahorita me acuerdo, si les digo esta película se les recomienda, que es la Operación. Ahí está.
Se llama Operación Avispa, la película que está en Netflix, Operación Avispa en Netflix. Se la recomiendo, chicos, ¿eh? De verdad, es muy buena película, en donde explica, pues, algunos temas de la Revolución Cubana. Pero bueno, volviendo al tema, Ernesto Che Guevara, pues, habla respecto del socialismo. Es un hombre abiertamente marxista, socialista. Y el socialismo, chicos, para explicarles, no se trata de creer de que el socialismo se quiera apoderar de toda la propiedad privada, ¿no? Se quiere apropiar de todo, ¿no? Porque lo que se apropian de las propiedades privadas actualmente son los bancos. Los bancos se meten en tus cuentas y te embargan. Los bancos, si no pagas el departamento, no pagas el terreno, no pagas la casa, te embargan. Eso no lo hace el capitalismo. Perdón, eso no lo hace el socialismo ni el comunismo, eso lo hace el capitalismo, lo hace. En nuestro país pasa eso todos los días. Te embargan. Te cobran dineral para curarte, ni siquiera curarte, para tratarte del virus, del COVID-19. ¿Ah? ¿Dónde ocurre eso? En nuestro país. Neoliberalismo. Así que hay ideas amorfas, hay ideas que son falsas respecto a lo que es el socialismo. El socialismo no quiere decir de que yo mañana, 8 de la mañana, me voy a levantar y voy a comer mis frijoles y todos los 32 millones de peruanos también a las 8 de la mañana van a levantarse y van a comer sus frijoles. Eso es absurdo, eso no es verdad. Eso es enano, esa interpretación de lo que es el socialismo es enano. ¿No es cierto? Y tenemos que trasladar las ideas, pues, del socialismo, como decía José Carlos Mariátegui, sin calco ni copia, sino creación heroica. Los modelos económicos, chicos, no se trasladan mecánicamente, no es una varita mágica ya, la Revolución Rusa de 1917 que venga aquí a nuestro país, ¡pling! Y ya está. No, no se trata de eso no es cierto. ¿Y cómo ustedes van a darse cuenta de lo que yo les estoy diciendo? No creyéndome, no digo que me crean, ¿eh? Lean la historia. ¿Ah? Lean a los precursores de las ideas contemporáneas respecto a lo que significa socialismo, ¿no? Como Ernesto Che Guevara, como José Carlos Mariátegui, por ejemplo, ¿no? Así es, muchachos. En fin, ya vamos terminando. Uy, ya son las 7, 5 minutos más terminamos. Bueno, lean La República de Platón, es muy bueno, ¿no? Respecto a las formas de gobierno, ¿no? Mira lo que dice Platón, el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Efectivamente, la política es buena, no se asusten, la ideología es buena. ¿Quién les ha dicho que la ideología es mala? No es mala, es buena. Leer es muy bueno. El saber más, decía Vallejo, el saber más te hace ser más libre. Más libre de lo que te rodea en el mundo, de lo que te rodea en tu entorno, porque estamos en una burbuja, tenemos que romper la burbuja, y la única forma de romper la burbuja es leyendo, es asumiendo el arte de leer, de la academia. No me quieran a mí, lean a Platón. La República es muy buena de Platón respecto a las formas de gobierno, chicos. Y también Aristóteles, ¿no? Aristóteles hablaba, pues, en una serie de obras tiene Aristóteles, tremendo hombre, Aristóteles, de verdad. Las formas de gobierno, ¿no? O sea, Aristóteles, como dice la diapositiva, las divide en buenas y malas, ¿no? Habla, pues, de las malas, pues, ¿no? Habla, pues, de la tiranía, de la oligarquía, de la demagogia, de la monarquía, ¿no? Ahí, como dice la diapositiva. ¿Cuáles son, en dónde ustedes encuentran sus principales obras de Aristóteles? Aquí, en esta diapositiva, miren. Tiene de todo. ¿Cuánto ha escrito Aristóteles, no? La filosofía primera habla mucho sobre metafísica. Ese libro, yo lo he leído de Aristóteles, qué buen libro, el tema de la metafísica. Habla pues de física, astronomía, habla de botánica, zoologías, una mente maestra, mente ilustre, Aristóteles, ¿no es cierto? Me gustaría tener una vida más para sentarme y leer, y si puedo nacer sin trabajar y solamente dedicarme a leer, lo haría, ¿no? Eso a mí me haría feliz, ¿no? Así, muchachos, lean a Aristóteles. Y vamos terminando con la última diapositiva de nuestros amigos empresarios, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué los pongo ellos? Porque ellos son
básicamente los que dicen que nuestro país está bien, que no ocurre nada, que la pandemia ha dejado empleo, en fin. Tenemos pues a la Confiep, ¿no? Tenemos pues a Capeco, a la Cámara de Comercio de Lima, en fin, ¿no? Acá están las principales empresas y las AFPs, ¿no? Que es el consorcio, básicamente, de las asociaciones, de la asociación de AFP, que dicen que nuestro país, nuestro querido, está muy bien, ¿no? Me hubiese gustado seguir debatiendo con ustedes. Obviamente, este tema es bien álgido, este tema es bien controversial, chicos. Es muy controversial. Y me hubiese gustado tocar estos temas face to face, frente a frente con ustedes, para escucharlos y conocerlos, para saber qué es lo que piensan, ¿no? Y obviamente armar un debate dentro de los cánones del respeto, ¿no? Del respeto. Nosotros tenemos una democracia imperfecta, ¿no? Pero democracia al fin, y tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla de los malos políticos, tenemos que defenderla de la corrupción que se ha institucionalizado en nuestro país. Nadie dice, chicos, de que tenemos que instalar el socialismo de la noche a la mañana, pero lo que sí les digo y les aseguro, lo que sí tenemos que hacer es participar en la transformación. Nuestro país merece una transformación justa para nuestros trabajadores, para la clase trabajadora. Necesitamos un partido político que realmente se preocupe por la salud, por la educación, por nuestros maestros, por nuestros estudiantes. Si en 30 años no hemos tenido partidos que hayan hecho eso posible, ¿ustedes creen que si otra vez nos gobiernan el otro año, van a hacerlo? O sea, si no lo han hecho en 30 años, ¿lo van a hacer ahora? ¿No? Es como el enamorado infiel, ¿no? El enamorado infiel que te promete que te va a amar, te promete que te va a respetar, pero al final te sigue siendo infiel, ¿no? Pero a la pareja le sigue creyendo, ¿no? Porque confía en él, entre comillas. Eso no es confianza, eso ya es masoquismo, ¿no? No seamos masoquistas con estos sujetos, con estos personajes de verdad que creen que la mano SAS es algo que nuestro país merece. Nosotros no merecemos esto. Yo les digo, les aseguro. ¿Ya? No tengo canal de YouTube, Nicole. Me gustaría un Zoom. Efectivamente, podría ser un Zoom, ¿no? Este, con ustedes para conocerlos y para participar y para escucharlos también, ¿no? Si tienen quejas sobre mí y que me lo digan. Mira, profe, ¿sabe qué? Usted está loco, es un soñador, es un utópico, y quiero que me lo digan, ¿no? Y vamos a ser amigos, ¿ya? Coordinamos, pues, chicos, más adelante de repente hacemos un Zoom, pero una vez más, ella me engañó y dice masoquista. Yo creo, no, el Che Guevara no quería que lo sigan. No, 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 al contrario, tanto como Mariatti y el Che eran hombres ilustres, muy modestos, murieron muy jóvenes. Mariatti murió a los 39, a los 36, el Che a los 39 lo asesinaron a Ernesto Che Guevara. Él no imponía que lo sigan el Che, para nada, ¿no? El Che era un guerrillero, el Che era un comandante guerrillero. Acuérdense que el Che, pues, viajó a Angola, en África, a preparar al ejército rebelde de Angola, ¿no es cierto?, para que luche por su primera independencia, ¿no? Porque era su primera independencia en África, ¿no? Él los preparaba, era un hombre muy duro, pero ojo de que Che tiene una frase que dice, hay que ser duros sin perder la ternura, ¿no? Ernesto Guevara de la Serna. Léanlo, escribe muy bien y su vida también está llena de desprendimientos, ¿no? Él dicen que abandonó 5 hijos, no, o sea, él renunció a sus hijos, ¿no? Al amor, él pudo estar como ministro, él fue ministro en Cuba, ¿no? Presidente del Banco Nacional de Cuba, ¿no? Él pudo estar tranquilo allí, pero él decidió irse a otros pueblos del mundo a tratar de lograr la liberación de estos países, ¿no? Porque ahí eran países, por ejemplo, en Bolivia estaba en una dictadura tirana, ¿no? Dictadura tirana, ¿no? Y ahí lo mataron a Ernesto Guevara de la Serna. Así que él no te exigía que lo sigas, para nada, porque eso fue con 8 cubanos más a Bolivia. Y es más, lean, él tiene su diario, el Che en Bolivia, ¿no? Y bueno, en fin, chicos, ya les debo entonces la situación, ya, gracias Marco, gracias. Gracias chicos, gracias, saludos a todos, más que camaradas, somos amigos, somos
Más que yo su profesor, soy su amigo, ¿ya? Que ha pisado un poco con esta profesión que tengo como abogado y aparte también pues que he tenido experiencia por muchos años en la actividad política, en la actividad de la academia también, de las ciencias políticas, con otros compañeros y bueno, estamos tratando de compartir pues lo poco que sabemos con ustedes. ¿Ya? Muchachos, nos vemos la cita en Zoom. Pásenla bien, a cuidarse, usen su mascarilla, usen su alcohol, no se lo beban, úsenlo. ¿Ya? Chao chicos, nos vemos. Hasta el otro martes, Dios mediante.